Vamos a ver el funcionamiento de un transistor. Un transistor es un dispositivo semiconductor muy empleado en electrónica, es un elemento de los que se denominan activos, porque es responsable de amplificar corrientes, de conmutar corrientes, etc. Si os dais cuenta, el transistor tiene tres patitas, ¿vale? Veis que tiene tres patitas que se corresponden con el dibujo que tenemos aquí, con la base, el colector y el emisor. En las hojas de explicación o de los datasheets que se llaman, en el que se da la información de las características de cada uno de los transistores, te dice exactamente a qué pata corresponde cada una de las patas que tenemos en la realidad. En nuestro caso, si os dais cuenta, el transistor tiene una forma semicircular, no semicircular porque es casi un círculo completo, pero tiene una parte que está chaflanada, ¿vale? Y si lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos que esta pata que tenemos aquí es el colector, la que está en el medio es la base y la que está en el extremo de la derecha, en este caso, sería el emisor, ¿vale? ¿Cómo funciona un transistor? Pues un transistor, en nuestro caso, en el ejemplo que vamos a ver hoy, lo que hace es ser capaz de hacer que pase una corriente grande por aquí con una muy pequeña corriente que pasa por aquí, de forma tal que si yo elimino la corriente que pasa por la base, automáticamente deja de pasar la corriente entre el colector y el emisor. ¿Para qué se puede utilizar un transistor? Pues un transistor, por ejemplo, suele ser muy común, y en electrónica se usa muchísimo. Es muy común que se pueda utilizar, por ejemplo, si tengo aquí un dispositivo de control, por ejemplo, que funciona con 5 voltios. Normalmente en los ordenadores las tensiones en las que se reciben las señales son de 5 voltios, ¿de acuerdo? Pues puedo, a partir de esos 5 voltios y de una pequeña corriente, ser capaz de conmutar corrientes más grandes. Por ejemplo, aquí puedo poner un dispositivo que funcione a 12 voltios o a 24 voltios y que requiera de un mayor paso de corriente. Ese es el tipo de funcionamiento que vamos a ver hoy en este transistor. ¿Cómo sabemos cuál es la información, las características de nuestro transistor? Con la calidad de la cámara que tenemos no lo podemos apreciar, creo, pero todos los transistores en esta parte de aquí achaflanada tienen un código, un número, ¿vale? En nuestro caso el número es el 517, ¿de acuerdo? Entonces lo que haremos es que iremos a buscar la información del transistor y nos fijaremos muy especialmente en cuál es la corriente máxima que es capaz de soportar por el colector, porque eso va a determinar qué tipo de conmutación podemos hacer con él. Normalmente lo que hacemos es que cuando tenemos un problema, vemos qué cantidad de corriente necesita el dispositivo que vamos a poner en marcha, y en base a eso escogemos, entre los muchísimos transistores que existen, el que se adecua a nuestras características. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la tensión que tendremos aquí, ¿vale? No todos los transistores soportan la misma tensión de alimentación del dispositivo que nosotros vamos a utilizar. Veamos un poco, en nuestro caso, cuáles son estas características. Hacer que mi motor, en este caso un ventilador, funcione, lo único que tengo que hacer es conectar a la fuente de alimentación, situarla en 12 voltios y conectar los cables amarillo y negro, veis que los tengo aquí, a las salidas de tensión de la fuente de alimentación, ¿vale? El amarillo y el negro son los que le dan la alimentación de 12 voltios a mi motor, en este caso. Cuando yo lo conecto, en efecto, empieza a girar, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar ahora, aunque hemos visto en la imagen que tiene una corriente de trabajo de 120 miliamperios, vamos a comprobar si realmente son esos los miliamperios que pasan o no a la hora luego de conectarlo a nuestro transistor, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a asegurarnos cuál es la corriente que realmente necesita nuestro ventilador para funcionar. En la etiqueta pone que son 0,12 amperios, es decir, 120 miliamperios.
pero vamos a ver con el multímetro cómo se puede medir esta cantidad. Os recuerdo que para medir corrientes con el multímetro tenemos que gastar la escala de corriente, y en particular para asegurarnos y evitar roturas vamos a ponernos en la posición de 10 amperios. Tiene una medición de un máximo de 10 amperios. Movemos el cursor y ahora lo que se tiene que tener en cuenta es que tenemos que cambiar las puntas de comprobación, ¿de acuerdo? Y situarla en la posición que se corresponde con las medidas de corriente de 10 amperios. La quitamos de su sitio y la ponemos. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar nuestro circuito en serie con el ventilador. Si veis, lo tenemos conectado aquí con la fuente de alimentación directamente, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarlo en serie, para lo cual desconectamos el positivo que le daba la fuente de alimentación directamente al motor, a nuestro ventilador, y en su lugar conectamos una de las puntas del multímetro. Y la otra punta del multímetro la conectaremos a la fuente de alimentación directamente, de forma que nuestro multímetro ha quedado en serie con el circuito. Simplemente le daremos alimentación al sistema y vemos cómo nuestro multímetro pasa a marcarnos la corriente que está circulando por el mismo, que en efecto es de 0,11, 0,12 amperios, es decir, los 120 miliamperios que nos decía la etiqueta de nuestro ventilador. Todo está correcto y es lo que tenemos que emplear para trabajar y para calcular nuestra resistencia de base. Por las características del circuito que tenemos que implementar, tenemos que ver cuál es el transistor que más nos interesa. En nuestro caso, el transistor que nos interesa, como veis en el datasheet, es el BC338, ¿vale? Es un transistor de silicio, lo cual es importante que sepamos para luego saber la caída que tendrá los diodos que internamente lo constituyen. Y por otro lado, es importante que sepamos también que la tensión colector-emisor máxima es de 25 voltios, cosa que estáis viendo en este momento, y que la corriente máxima por el colector es de 800 miliamperios, puesto que el electroventilador que vamos a conectar se alimenta con 12 voltios, esto está por debajo de los 25 voltios que soporta nuestro transistor, y la corriente que necesitamos y que dice, y hemos comprobado, es de unos 120 miliamperios, que está también por debajo de los 800 miliamperios que soporta. Por otro lado, también es importante que conozcamos la ganancia que tiene nuestro transistor, que está entre 160 y 400, y que ahora con el multímetro comprobaremos el valor exacto de la ganancia para nuestro transistor. Veamos de qué forma, utilizando un multímetro, podemos comprobar cuál es la ganancia de un transistor, ¿vale? En nuestro caso, el transistor que tenemos es el 338, tal y como expliqué con anterioridad. Si vamos al datasheet, vemos que esta pata que tenemos aquí es el colector, esto sería la base y esto el emisor. Y en nuestro multímetro que tenemos aquí en este momento, vemos que tenemos aquí una especie de zona circular azul. En el vídeo creo que no se aprecia, pero tiene una serie de orificios que se corresponden con unas indicaciones que pone emisor, base, colector, emisor, y tenemos tanto la opción de conectar transistores del tipo NPN como PNP, ¿vale? En nuestro caso, este transistor vimos ya en el datasheet que se trataba de un transistor NPN, por lo que la forma en que lo conectaremos será en esta zona de aquí que pone emisor, base, colector, para que se corresponda con las distintas patas que tiene nuestro transistor. La siguiente cosa importante que hay que hacer es situar el cursor de nuestro multímetro en la posición HFE, que es la que nos da la ganancia del transistor. Una vez que lo tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es situar el transistor en esos puntos y observamos que el valor de la ganancia que tiene nuestro transistor es de 240, ¿de acuerdo? La ganancia es una cantidad que no tiene unidades.